Llegamos hoy, amigo oyente, al séptimo capítulo del libro de Nehemías. Y espero que usted tenga su Biblia abierta y que también tenga sus notas y bosquejos. Si no los tiene, escríbanos solicitándolos y con todo gusto se los enviaremos gratuitamente. Bien, hoy vamos a entrar a una genealogía. Posiblemente no parezca algo muy interesante, pero creemos que es tan inspirado como lo es el versículo 16 del capítulo 3 de Juan. Y no decimos que sea tan importante porque no creemos que lo sea, por lo menos para nosotros, pero es de suma importancia para Dios. Ahora, al entrar en este capítulo 7, vemos que los muros de Jerusalén han sido reedificados, como mencionamos en nuestro programa anterior. Y vamos a ver que ellos comienzan ahora a proteger la ciudad. El templo ha sido reedificado y gran número de las casas también. Dentro de los muros todavía se está limpiando los escombros que allí había. Pero ahora es necesario proteger la ciudad porque el enemigo que había tratado de estorbar, de molestar la tarea de la reedificación de los muros, todavía es el enemigo y puede tratar de entrar y destruir la ciudad. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 1 de este capítulo 7 de Nehemías. Luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Ahora lo que ocurrió aquí fue esto. Todos estos fueron señalados, nombrados para la protección de la ciudad, una forma necesaria de protección práctica de la ciudad y para la protección de la vida espiritual. Queremos que usted se dé cuenta de quiénes son aquellos que son llamados los porteros. La importancia de estos porteros era bastante grande, ya que ellos eran los guardias, ellos eran los que estaban al cuidado de los muros. Es decir, que ellos estaban alrededor de ese muro todo el día, observando, vigilando lo que ocurría afuera e informando a los que estaban adentro. Les informaban si se aproximaba algún enemigo o si había algún peligro afuera. Ellos estaban, pues, vigilando todo el día y toda la noche. Era un trabajo de 24 horas. Por tanto, eran personas que habían sido seleccionadas cuidadosamente. Pero vamos a ver que estas cosas no eran cumplidas como debieran cumplirse. Ellos no tenían que ser indiferentes a las personas que entraban y pasaban los muros de la ciudad. Aquí hay algo que deseamos mencionar y esperamos que no sea malentendido porque creemos que es algo que ha sido abusado en gran manera. Se nos dice hoy que no tenemos que ser indiferentes con aquellos que llegan a nuestra reunión, a nuestra asamblea o comunión, porque no vamos a tener comunión con todos aquellos que profesan ser creyentes. Y quisiéramos que usted se dé cuenta de lo que Pablo dice allá en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 11. Ya lo hemos observado antes, por tanto lo vamos a usar nada más para recordar algunos aspectos. Dice el apóstol Pablo, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Debemos decir que esto es un poquito diferente en el día actual. Nosotros le estamos dando más importancia a la doctrina. Y hablando sinceramente, creemos que es algo muy importante que aquellos que niegan la infabilidad de las Escrituras, así como la deidad de Jesucristo, no creemos que deberíamos hacerlos nuestros hermanos. Y ciertamente no podemos tener ninguna comunión con ellos en el verdadero sentido de la adoración. Pero el apóstol Pablo no está hablando aquí de la doctrina cuando él habla de aquel que fuere fornicario. ¿Qué podemos decir acerca del hombre o de la mujer en la iglesia que no trata con ese pecado que tiene en su propia vida? En nuestros días tenemos un nivel muy bajo. Enfatizamos la doctrina y eso es bueno. Pero, ¿qué podemos decir en cuanto a la moral? ¿Qué sobre la conducta? Eso es lo que Pablo enfatiza en el versículo que leímos y lo que en realidad es de mayor importancia. Ahora, otra cosa que él menciona aquí es la avaricia. ¿Qué podemos decir acerca de esa persona que ama más al dinero que a todo lo demás? ¿Qué podemos decir del hombre que no es honrado en sus negocios? ¿Podemos tener acaso comunión con él? Debemos decirle que esto es lo que estaba condenando Pablo. Nos preguntamos nosotros si no es que tenemos una idea un poco desequilibrada en la actualidad de todo esto. Se nos dice que Juan lo puso como principio de la doctrina. Y cuando uno lo toma desde esa posición, puede comprender que se refiere a todo lo relacionado con la verdad. Allá en la segunda epístola del apóstol Juan, versículos 10 y 11, él dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. La doctrina aquí es la totalidad de la verdad mantenida por los apóstoles.
De eso es de lo que está hablando Juan. Encontramos grupos que no mantienen toda la doctrina, pero mantienen la infalibilidad de las Escrituras y estas otras cosas, es decir, la deidad de Cristo y el hecho de que Él murió por nuestros pecados, lo cual es muy importante. Ahora, ¿quiere esto decir entonces que no vamos a tener comunión con ellos? ¿Quiere eso decir que debemos juzgarlos? Por supuesto que no. Y esa es la dificultad que encontramos hoy. Pablo le dice al joven Timoteo en su segunda carta a este joven, capítulo 2, versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ni usted ni yo lo sabemos, pero Dios sí lo sabe. Debemos tener mucho cuidado, eso es todo. Esa idea que tenemos hoy de querer juzgar a nuestros hermanos porque ellos no hacen las cosas de la manera que nosotros pensamos que se debería hacer, es algo que está fuera de todo esto, por supuesto, y está bien equivocado. Tenemos que entender que la comunión vale mucho para ser desperdiciada por mero sentimentalismo. Eso es lo que nosotros necesitamos reconocer. Y también por ganancia personal. Hay muchas personas que cierran sus ojos a lo que ocurre a su alrededor. Hay ciertos laicos que no quieren ver los pecados del ministerio, y los ministros que cierran sus ojos para no mirar los pecados del laico. Esto va directamente al grano, ¿no le parece? Él dice que no debemos cerrar nuestros ojos a estas cosas. Tenemos que romper nuestra comunión con ellos sobre estos asuntos. No debemos juzgarlos. ¿Quién nos ha llamado a nosotros para ser jueces? Lo que quiere decir es lo mismo que ocurre en muchos países, que la vigilancia continua es el precio que debemos pagar por tener libertad. Por tanto, debemos estar siempre listos. Así es que esta gente aquí tenía sus guardias sobre los muros. Ellos eran muy importantes. Ahora ellos también tenían a los cantores. Junto con los porteros se mencionan los cantores. Yo no estoy en ese grupo, se lo puedo asegurar. El espíritu de alabanza es el espíritu de poder. Y vamos a ver que Nehemías dice más adelante en el próximo capítulo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y el espíritu de alabanza es, por tanto, el espíritu de poder. Esto quiere decir que debemos ser un grupo de personas que nos estamos regocijando. Eso es algo que falta en nuestras iglesias, amigo oyente. Las iglesias en la actualidad no están formadas por un grupo de personas muy alegres. Sí, ya sabemos que ellas se ríen si uno les cuenta una historia alegre o un chiste y que disfrutan de un banquete, pero no disfrutan de un estudio bíblico. Usted debería estar donde nosotros estamos a veces para que se dé cuenta que hay algunos que disfrutan del estudio bíblico, pero hay otros que no. Es muy interesante notar quién no lo está disfrutando y por lo general son aquellas personas que son las débiles, que en realidad están creando problemas en la iglesia. Ellos no disfrutan de este estudio bíblico. Ahora Pablo dice que la señal del creyente lleno del Espíritu es esta: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y queremos que usted note esto de hablando entre vosotros con salmos. Pues bien, yo puedo hablar, pero no puedo cantar. Pero uno canta en su corazón, amigo oyente. Si usted encuentra algo de música en mí, bueno, todavía está dentro de mí, nunca ha salido. Creemos que aún está en mi corazón. Mi corazón canta a veces. Yo quiero que usted sepa eso. Me gustaría cantar, eso es algo que quisiera hacer, pero lamentablemente no sé hacerlo bien. Ahora, salmos dice aquí, y eso quiere decir alabanza. Quiere decir cuán dulce es el nombre de Jesús. Himno quiere decir las perfecciones atribuidas a la deidad. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Amigo oyente, eso es algo verdaderamente maravilloso y es lo que da gozo a cada una de nuestras vidas. Cuando usted está andando en la voluntad de Dios y usted se encuentra en el mismo centro de su voluntad y está manteniendo comunión con Él, es algo cierto que usted va a estar lleno de gozo en su vida. Estas cosas que tenemos aquí son algo maravilloso en realidad. Y esto hacía de esta ciudad algo admirable, el poder tener estos porteros y cantores. Y eso no era todo, sino que también tenían levitas. Ellos también habían sido seleccionados o señalados. Ellos eran los ministros de la religión. Dios llama a los que le van a servir. El escritor del libro de los Proverbios dice en el capítulo 18, versículo 16,
la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esta es una gran verdad. Si Dios lo ha llamado a usted a que sea un ministro, un siervo, Él preparará un lugar para usted. Él le dará el lugar donde puede servirle mejor, y eso creemos es la verdadera prueba. Notemos ahora que en el versículo 2 de este capítulo 7 de Nehemías, él dice, mandé a mi hermano Hanani. Cuando él está diciendo aquí mi hermano, probablemente no quería decir que es hermano de sangre. Hay algunos que dicen que es el hermano de Nehemías, otros que es simplemente un compatriota. Una de las cosas que podemos considerar es que al comienzo del libro de Nehemías, cuando éste se encontraba todavía en el palacio en Susa, uno de sus hermanos de Jerusalén llegó, y es la misma persona que se menciona aquí, y que era el mismo Hanani. Él fue quien le trajo el informe a Nehemías, y es uno de los líderes, aparentemente, y ahora en Jerusalén se encuentra realizando algunos negocios del reino. Entonces Nehemías dice en el versículo 2, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén. Y Nehemías les da a ellos el cuidado de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué nombra a Nehemías como jefe de la fortaleza? ¿Acaso porque era un hombre educado y había ido a algún seminario? ¿Es eso lo que dice su Biblia? En la mía tampoco lo dice, amigo oyente. Dice, porque éste era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Él era un hombre fiel, no educado. Y quisiéramos que muchos de los estudiantes en los seminarios en la actualidad entendieran bien esto. No queremos de ninguna manera ser malentendidos, por favor. Necesitamos ministros, pastores bien educados. Y este fue el comienzo del sistema escolar en los Estados Unidos. Y la razón fue precisamente que querían un ministerio bien educado, y es necesario. Pero uno puede hacerse sedentario en algo como esto, si siempre sigue en la misma dirección. Hay muchos hombres hoy que aparentemente no tienen el suficiente carácter, pero que son educados. Alguien dijo, es posible educar hasta a los tontos. Y eso es verdad. Hay muchos tontos educados en este mundo, no solo en el ministerio, sino en todas partes. Pero lo que Dios quiere, amigo oyente, es fidelidad. Y se requiere de un mayordomo que sea hallado fiel. Eso es lo de suma importancia. Amigo oyente, ¿puede depender su pastor de usted? ¿Puede Dios depender de usted? Eso es lo importante. ¿Pueden depender de usted sus amigos y hermanos creyentes? ¿Es usted fiel? La educación es buena si usted es fiel. Si no, no tiene ningún valor. Cuando uno no es fiel, no tiene ningún valor. Notemos ahora lo que dice el versículo 3 de este capítulo 7 de Nehemías. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno, y cada uno delante de su casa. Las entradas debían ser observadas durante todo el día, y durante la noche todos tenían que estar bien vigilantes porque no sabían lo que podía ocurrir. Cada uno tenía que cuidar por lo menos su propio hogar. Así que Dios nos hace responsables por lo menos por nuestro propio hogar, aquellos que están más cerca de nosotros. El Señor Jesucristo dijo, lo que te digo a ti, lo digo a todos. Velad. Esa tendría que ser la actitud de todo creyente. Ahora el versículo 4 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. O sea que no estaban todas terminadas en esta ocasión. Quizá un hombre podría estar interesado en edificar su propia casa y olvidarse de su tarea de vigilar y cuidar. Y usted puede apreciar en la forma en que todo había sido reedificado. En una mano la cuchara de albañil o el palustre y en la otra la espada. Y esa es la forma en que nosotros tenemos necesidad de utilizarlas hoy en la obra del Señor. Ahora en el versículo 5 comienza la genealogía del primer remanente. Y quisiéramos que usted tome nota de esta genealogía porque es muy importante. No la vamos a leer toda porque puede suceder que muchos aparatos de radio sean apagados si lo hacemos, pero creemos que vale la pena leerlo y vamos a recomendarle que usted lo lea en la comodidad de su hogar. Es la misma genealogía que se menciona en el capítulo 2 de Esdras. Ahora, ¿por qué gasta Dios tanta tinta en presentar dos veces la misma genealogía? Bueno, permítanos decirle por qué. La palabra de Dios dice que los justos están siendo recordados eternamente.
Dios dice, yo conozco a esa gente y quiero que usted sepa que los conozco. Él ha colocado estos nombres aquí y lo hace por duplicado, como si fuera una copia con papel carbón. Se nos cuenta que en algunas oficinas del gobierno en ocasiones se hace hasta 15 copias de papel carbón de las cosas que se escriben. Y bueno, Dios hace prácticamente lo mismo. Él lo presenta esto una vez y lo vuelve a presentar dos veces. Él dice, quizás esto no le parezca interesante, pero para mí lo es. Yo conozco a cada uno de ellos. Son míos. Y estos son los que están en el libro de Dios. Esto es simplemente una hoja del libro de las memorias de Dios. Dios dice, yo escribo sus nombres. Ellos fueron fieles. Estos son los que han sido hallados fieles a Dios. Usted puede encontrar muchos de estos en las Escrituras. Aquí en el tercer capítulo teníamos uno. En el capítulo 49 de Génesis tenemos la lista de los 12 hijos de Jacob. También tenemos la lista de los valientes de David allá en el segundo libro de Samuel. Otra vez lo vemos en los primeros 10 capítulos del segundo libro de Crónicas. Allí no vemos otra cosa que nombres. Ahora, el capítulo 16 de la epístola a los Romanos, en su mayor parte, es una lista de nombres, como sucede también en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Nombres de personas que se presentan una y otra vez en la palabra de Dios. Ahora, estos son simplemente nombres para nosotros, pero Dios los recuerda a ellos. Esto es maravilloso, amigo oyente. Veamos ahora algo de eso. No vamos a leer todos estos nombres, por supuesto, pero leamos los versículos 5 y 6. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y luego sigue la lista de todos ellos. Estos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y aquí están. No sabemos nosotros quiénes son ellos. Descendamos ahora hasta el versículo 7, y allí encontramos a los hijos de Asgad. Ahora, ¿quién sería este Asgad? Bueno, amigo oyente, Asgad fue un hombre que fue llevado al cautiverio en Babilonia. Sus padres fueron allí con toda su familia. Pasaron 70 años, quizá ahora ya hayan pasado más, podemos suponer que unos 100 años. Esta familia se ha ido multiplicando y ya tenemos muchos de ellos. Cada uno de estos 2622 podían decir, yo soy pariente de Asgad, soy un israelita. Alguien le podía preguntar, ¿sabe usted qué es un israelita? Y él podía contestar, seguro, Asgad fue mi tatarabuelo y yo sé quién soy. Hay quienes hoy dicen, bueno, pienso que soy un hijo de Dios, espero ser un hijo de Dios. Amigo oyente, ¿no sabe usted si es un hijo de Dios? ¿No sabe si está confiando en Cristo? Él dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿La tiene usted? Él dice, el que tiene al Hijo. Entonces, ¿lo tiene usted? ¿Ha confiado usted en Él? Bien, entonces usted tiene la vida. Es que yo no quiero jactarme de eso, dice usted. Usted no se está jactando de eso, amigo oyente. Usted cree en Dios, y si usted no cree en Él, entonces le está haciendo a Dios mentiroso. Él dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Ahora, ¿tiene vida usted? Usted la tiene, ¿y con qué autoridad? Porque Él dice que es así, y esto ha sido escrito. Los hijos de Asgad, pues, podían decir, mire, aquí está escrito, aquí está mi nombre escrito, yo sé quién soy. Pero hay algunos que no podían decir esto. Leamos el versículo 61 de este capítulo 7 de Nehemías. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Ellos no sabían, no tenían conocimiento de dónde venían. Decían, bueno, creo que soy de aquí, espero serlo, trataré de serlo. Amigo oyente, eso no le va a ayudar a nadie. Usted tiene que saberlo, tiene que estar convencido. Esta gente aquí no podía demostrar su genealogía. ¿Y qué pasó? Bueno, ellos fueron quitados de ese lugar. Leemos el versículo 64 de Nehemías capítulo 7. Estos buscaron su registro de genealogías y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Ellos no pudieron declarar su genealogía. Y usted, amigo oyente, no solo tiene que ser salvo,
sino que usted tiene que saber que es salvo. Notemos algo ahora. Quizá alguien diga, bueno, ¿y cómo podían saberlo? Pues bien, allí estaba el Urim y el Tumim en el pectoral que usaba el sumo sacerdote, y eso mostraba la voluntad de Dios. Ese era el discernimiento del sacerdocio. Amigo oyente, ¿tiene usted vida eterna? Pues bien, amigo oyente, usted va a la palabra de Dios y se entera de esto porque esto es importante. Ahora pasemos al versículo 73, que es el último versículo de este capítulo 7 de Nehemías, y allí leemos, y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo, y todo Israel en sus ciudades. Ellos regresaban ahora a sus propias ciudades. Este hombre Nehemías ha hecho una obra fantástica, pero él no ha finalizado aún. Vamos a entrar al capítulo 8 para tener una de las lecturas bíblicas más interesantes de las que puede haber oído. Vamos a estudiar ese capítulo en nuestro próximo programa y esperamos que usted nos acompañe. Este es uno de los grandes capítulos de la Biblia y es un capítulo que trajo avivamiento a ese país. Y aquí vamos a detenernos, amigo oyente, porque nuestro tiempo ha tocado ya su fin. Le invitamos para nuestro próximo programa. Hasta entonces, pues, que el Señor siga bendiciendo su vida, es nuestra ferviente oración.